Dale, dale la verde. Ok, mira, esto es de la historia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Dice así: Saulo y Silas, padres en la fe de Eusebio Joaquín González, alias el hermano Aarón, Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo, LLDM. En la narración de la historia de la Iglesia tiene que hacerse alusión a estos personajes, pues influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Los verdaderos nombres de ellos fueron el de Saulo, Antonio Muñoz, y el de Silas, Francisco Flores. El primero originario del Chalchihuite, Zacatecas, y el segundo de Villa de Nombre de Dios, Durango. Ambos eran de denominación católico-romana, de buena posición económica, que unidos por la amistad realizaron juntos un viaje de negocios a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde tuvieron la oportunidad de escuchar a un predicador que respondía al nombre de Agapito Soto. La doctrina que presentaba a oídos de aquellos que se le reunían era muy similar, pues era diferente a la que predicaban las iglesias ya existentes en aquella región. Era muy singular, perdón. Este predicaba demostrando bíblicamente que Jesucristo es Dios y que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. A más de esto, predicaba que el creyente verdadero debe ser santo. Las aseveraciones expuestas por Agapito Soto hicieron mella en el ánimo de Antonio Muñoz y Francisco Flores, los cuales decidieron aceptar el mensaje renunciando a su antigua religión y a sus bienes materiales. Fueron bautizados por Agapito Soto en el nombre de Jesucristo a mediados del mes de mayo de 1924. Pocos días después, lo suficientes para que ellos aprendieran de su padre en el Evangelio no solo los puntos en mención, sino otros vicios doctrinales, dada la inmadurez del predicador Agapito Soto, como visiones, revelaciones, sueños y otros. Partieron autorizados por él para que predicaran por donde fueran pasando. Llegaron a Villa de Nombre de Dios, Durango, y allí se dedicaron a evangelizar a sus habitantes. Incluso llegaron a atreverse a interrumpir la celebración de una misa en la parroquia del pueblo, logrando con esto una gran arremetida de los católicos, pues con grande violencia los expulsaron del referido templo. De ahí decidieron salir con rumbo a Torreón. Los vecinos, quienes aún recuerdan a tan legendarios personajes, dicen que estos se habían vuelto locos y, habiéndose dejado crecer el pelo y la barba, se habían ido a pie por la carretera. En los albores del mes de agosto de 1924, a la ciudad de Torreón, Coahuila, se vio llegar a estos dos personajes de raro aspecto. Uno de pelo lacio y largo, más abajo de los hombros, con barba larga. El otro de pelo ondulado, abultándole grandemente la cabeza, y también con barba larga y abundante. Sus vestidos, aunque sucios, incluían sacos de buen vestir. Su calzado, el de pelo lacio, botas de tipo militar, y el de pelo ondulado, simples guaraches. El aspecto de ambos causaba extrañeza y cierto respeto. Su forma de hablar llamaba la atención a los habitantes de esta ciudad. Se proclamaban profetas de Dios. Sus argumentos doctrinales eran el bautismo en el nombre de Jesucristo, la sanidad divina ungiendo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, el don de lenguas como muestra del derramamiento del Espíritu Santo. También predicaban que el creyente debía de llevar una vida completamente apartada del mundo y de todo aquello que tuviera procedencia de la bestia. Cabe aclarar que durante los pocos días que estuvieron en Villa de Nombre de Dios, Durango, se dedicaron a leer la Biblia, y después de conocer y aprender algunos pasajes que fueron para ellos de mucha importancia, dieron paso a conceder más importancia a las revelaciones y a los sueños, venidos según ellos por inspiración divina, cosa que trajo como consecuencia, voy a otra página,
el casi completo desconocimiento de las Sagradas Escrituras, al grado de llegar a enseñar a la gente que ellos no tenían necesidad de leer la Biblia, pues Dios hablaba directamente con ellos. Mucha gente llegó a creer en lo que predicaban debido a que eran impresionados fuertemente por su aspecto personal y la actitud que los predicadores asumían, cuando en cierto momento se colocaban con la cara a la pared en señal de meditación y de oración, para después, pasando un momento, volverse a la congregación diciendo, así dice Jehová, y entregarles el mensaje supuestamente revelado por Dios. Esto es importante. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debería adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor, y que todos los que se convirtieran deberían agruparse en un solo pueblo, viviendo todos en comunidades exclusivamente cristianas. Esta es la idea primigenia de las colonias Hermosa Provincia y de las ciudades Luz del Mundo. De ser posible, un mismo techo para varias familias, viviendo como hermanos en Cristo. Juntar los sueldos el fin de semana y nombrar comisiones para la compra de víveres para toda la comunidad. Y no decir que alguien era dueño de algo, porque todas las cosas serían de todos y para todos. El medio evangélico de ese 1924 da razón de la presencia de estos hombres en Torreón, Coahuila, y cómo lograron hacer una numerosa membresía. La congregación establecida en la avenida Aldama fue influenciada por la doctrina de estos personajes, pues la mayoría de la iglesia los había recibido de buen grado, llegando a adoptar algunos argumentos doctrinales, no solo la membresía, sino aún la parte ministerial. Uno de estos puntos doctrinales eran el descalzamiento. De la ciudad de Torreón pasaron a otras de la misma comarca lagunera, evangelizando a sus moradores. Fue en San Pedro de las Colonias en donde evangelizaron a Eusebio Joaquín, a quien bautizó Saulo, siendo un fiel seguidor de estos profetas. En presencia de Catalino Ortiz, Francisco Borrego y Alfonso Esqueda, Saulo, levantando la voz, dijo a Eusebio, no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. También allí en San Pedro de las Colonias se unió al saulismo Catarino Ramos, quien más tarde se hiciera llamar Amado Barnabás. De esta ciudad, Saulo y Silas, acompañados por Eusebio Joaquín y Francisco Borrego, emprendieron su viaje a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para luego regresar por el mismo punto, pero ahora Saulo, acompañado por dos mujeres, una de nombre Marta, que según él representaba el pacto antiguo, o sea, la bestia, y otra llamada Noemí, que representaba el nuevo pacto, o sea, la iglesia del Señor. Después de dejar un rastro muy marcado por su paso por la laguna, emprendieron el viaje hacia Monterrey, siguiendo la vía del tren, llegando a cada ejido o poblado que estuviera en el camino. En este viaje les acompañaba Eusebio Joaquín González y su esposa. Aquí hago un pequeño paréntesis porque la historia de la Luz del Mundo habla de que Eusebio Joaquín y su esposa se fueron a alcanzarlos a Monterrey y que allá se quedaron con ellos. La historia dice que se fueron juntos, la historia de la Yese. Cuando llegaron a Monterrey empezaron a evangelizar. La gente los recibía con gran admiración, pues les impresionaba grandemente su aspecto exterior, a grado tal que hasta empresarios del lugar les brindaron toda clase de facilidades y apoyo económico, entre otros el entonces dueño de Salinas y Rocha. De esta forma se establecieron al oriente de la colonia obrera, donde llegaron a reunir una membresía de aproximadamente 100 personas. El punto preciso de reunión fue entre las calles Carlos Salvar y Batallón San Blas, teniendo como referencia un grande árbol conocido como el Sabino Gordo. A estos predicadores creyeron familias enteras, como la familia Peña, la familia Jiménez, Alvarado Roque, Alemán y otras. En el mes de diciembre de 1926, el movimiento saulista se vio interrumpido en sus planes de expansión debido a la presencia de Irineo Rojas Castillo, quien tomó las riendas del grupo, obligando con ello a los dos profetas a abandonar el lugar. Saulo y Silas salieron a Tampico para entrevistarse con Catarino Ramos,
compañero de ellos, el cual se encontraba misionando en la iglesia del Golfo. Fíjese, aquí hay otra situación de que dicen que fue Eusebio y que los abandonó y que después ellos fueron a alcanzar a Eusebio para querer regresarlo. Pero aquí habla la historia que ellos, como ya los quitaron de la iglesia por todos los desórdenes que andaban haciendo, fueron a pedir chiche al mero mero de la iglesia que estaba en Tampico. Por eso también Eusebio se fue para Tampico. ¿En dónde me quedé? Dice aquí, Saulo y Silas salieron a Tampico para entrevistarse con Catarino Ramos, compañero de ellos, el cual se encontraba misionando en la iglesia del Golfo. Allá también realizaron obra de evangelismo, pues logró Saulo bautizar a más de 50 personas, entre los cuales se encontraba Próspero Ortiz. De allí ellos se regresan a Monterrey y Eusebio se va para Matitán, Jalisco, en compañía de un misionero bautista que se llamaba Juan Contreras. A su regreso a Monterrey ya no fueron recibidos por el grupo, pues ya tenían un nuevo pastor y era el hermano José Rivera Cristián, a quien habían conocido siendo pastor en San Pedro de las Colonias. Al no ser admitidos por el grupo, se trasladaron a la Colonia Moderna y después a Ciudad Anáhuac, Nuevo León, donde lograron reunir un buen número de miembros. O sea, en este caso aquí ya fueron expulsados de la IESE y formaron otra iglesia. Allí establecieron la vida en comunidad, adquiriendo un galerón en el cual vivían más de 10 familias bajo el mismo techo. Tenían una administración común, pues cada fin de semana los jefes de familia reunían los dineros y se los entregaban a Saulo, el cual administraba ese dinero para los víveres que tendrían que comprarse para toda la comunidad. Y aquí viene algo importante. Aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes, no era así la práctica para su propia vida. Sus actividades pecaminosas, como eran el adulterio y la fornicación, comenzaron a hacer decaer la imagen del predicador. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios sus mujeres deberían de cohabitar con él, lo que él lograba sin resistencia alguna. El último de los casos fue de la siguiente manera. Una mujer que era viuda tenía 2 hijos jóvenes llamados Isaías y Febe. Recibió la noticia de que debería dormir con Saulo, porque así le había sido revelado, a lo que ella accedió. Pero al poco tiempo, Saulo dijo a Isaías que también Febe, o sea, la hermana de Isaías, hija de esta mujer, debería hacer lo mismo, ante lo cual el joven se llenó de enojo e ira contra él, en presencia de todos los que vivían en el galerón, mas no pudiendo darle golpes, sí le gritó a Saulo palabras fuertes. Este acontecimiento provocó el principio de la desbandada del grupo, como ocurrió con Genaro Rodríguez, que se hacía llamar Elifaz de Israel, y su esposa Guadalupe Gaitán, Hazarmaved de Israel, quienes se alejaron definitivamente. Luego Margarita Chávez, suegra de Genaro, y su hijo de nombre Pedro Cervantes Chávez. De este modo el grupo se estaba acercando a su fin. Las cabezas del grupo vieron con tristeza cómo se iban alejando todos, y al quedar solos, Saulo, Marta, Noemí y Silas se desesperaban de tal situación, al grado de que Silas, enfermando de tristeza, murió, ocurriendo lo mismo con Marta, aquella sufrida esposa de Saulo y sierva de Noemí. Sabemos por informes de quienes siguieron teniendo correspondencia con estos personajes que al cabo Saulo se mudó junto con Noemí a Monterrey, y en las inmediaciones de las colonias Pablo A. de la Garza y Moderna también murió Saulo a causa de una penosa enfermedad, de una penosa y dolorosa enfermedad a fines de 1935. Aquí está lo importante del tema que estábamos hablando. Silas no se sabe cuándo murió, fue el primero que murió, pero dice que Saulo murió de una dolorosa y penosa enfermedad a fines de 1935, dejando en el desamparo a Noemí con sus 4 hijos, a más de otro hijo de Marta, el cual también se llamaba Saulo. Viéndose en esta situación, Noemí se vio la necesidad de vender pan por las calles de la colonia Moderna para procurando dinero para sobrevivir. Lo interesante aquí es que Eusebio fue a platicar con ellos en 1938, cuando la historia de la IEC y otras historias como la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús dicen que murieron en 1935.
como los encontró Eusebio en el 38. Cuando Eusebio se quedó sin ministerio en la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, se quedó sin ministerio, y además porque como se habla de que hay un acta de excomunión, yo me imagino que le invalidaron el bautismo, por eso le ocurrió el bautismo de 1938. Eusebio, al saber que se le quitaría oficialmente en septiembre de 1937 el ministerio de pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, el cual ejerció del 15 de agosto de 1931 a septiembre de 1937, que fue excomulgado, dice el libro de Historia de la Luz del Mundo aquí. En 1937 Dios le reveló a su siervo los requisitos del ministro cuando viajaba a la Ciudad de México. De la Ciudad de México a Guadalajara por la Sierra de Mil Cumbres, en un lugar llamado Guajúmbaro, Michoacán. En ese lugar, el carro del hermano Aarón se averió, pues se le rompió la flecha, por lo que hubo necesidad de que Isabel Acevedo, quien lo conducía, se regresara a México. Mientras el siervo de Dios se quedó a su espera en aquel lugar por varios días, y habiendo tenido algunos sueños que le inquietaron, despertó una noche a una de las hermanas que lo acompañaban, que le solicitara a la señora que les había dado albergue algún ocotito para encenderlo y así poder leer, ya que él deseaba escudriñar las Sagradas Escrituras. Así es que en aquella chocita de zacate donde estaban albergados, Dios le dio a entender el texto de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Sintiéndose acongojado, se dijo: ¿y ahora qué hago? Pues consideraba que gran parte de los ayudadores que hasta esa fecha colaboraban con él no llenaban los requisitos. Con todos estos requerimientos que se agolpaban en su mente, se propuso esperar hasta llegar a Guadalajara para declararlo todo. Esta revelación fue por el mes de febrero de 1937, ordenándose poco después a toda la iglesia que examinara su bautismo, si es que lo había efectuado un hermano, fíjate, no dice ministro, un hermano con los requisitos establecidos en la Santa Biblia. Por lo mismo, los bautismos se llamaron de los requisitos y se efectuaron el 3 de junio de 1937 en la casa de oración de la calle 46. O sea que en este bautismo se desconoce un poco, porque como no sabía a quién bautizar y Eusebio también se sentía indigno de bautizar, no tenía autoridad, no sabía cómo bautizar, ni quién estaba autorizado para bautizar. Entonces, estaban escudriñando y tratando de descubrir, y hacen ese bautismo de los requisitos el 3 de junio de 1937. Yo creo que las personas de la Luz del Mundo ahora sí que lo que se llama la vieja guardia, deben de acordarse de esto. Después, el apóstol Aarón tiene el tercer bautismo por Lino Figueroa el 27 de julio de 1938. Los hechos que de 1938 se narran ocurrieron por una inspiración de Dios, y ahora que todo es pasado, se puede decir que fue el Señor quien quiso estremecer a la iglesia que existía en aquel tiempo, como una prueba de la fe que el pueblo estaba adquiriendo. Así que nada de lo que aquí se relata puede tomarse como producto de la ignorancia, pues era Dios quien estaba acomodando todas las cosas en su debido lugar. Voy a continuar leyendo a lo que llega el dueño del canal. Fue un deseo en el corazón de su siervo, por lo que con suma alegría iba a encontrarse con sus antiguos amigos en la ciudad de Monterrey. Esto ocurrió en 1938 y aquí recordamos que ellos murieron en 1935, según la historia de otras iglesias. Pues él quería llevarles el mejor presente que alguien pudiera ofrecer. Se trataba de la buena nueva que el Señor le estuviera dando por su gracia, por la que quiso regalarle las revelaciones doctrinales que como joyas preciosas le descubría para él y los suyos. Fue así como, ya encontrándose en ese lugar de Monterrey y se encaminaba a la casa de unas hermanas que en ese año conociera y a darles testimonio de la iglesia aquí establecida, una hermana ahora presuntuosa y que confesó ya estar adherida a una iglesia bautista, cosa que el hermano Aarón consideró inaudita, porque no era posible que dicha hermana retrocediera a grado de confundirse con aquellos hombres trinitarios. Esta llamó a su pastor para que se enfrentara con el hermano Aarón y sus acompañantes. Y cuando aquel hombre quedó sin argumentos ante la palabra de poder que Dios por su gracia le daba a su siervo,
y a los hermanos que con él habían venido, los cuales eran Julián Zamora, Isabel Acevedo y Gregorio Robles, María Vázquez y la hermana Elisa. Pero la mujer, al ver derrotado a su pastor, no se quedó callada, sino que antes, arremetiendo en contra del apóstol del Señor, le dijo: ¿Usted por qué defiende tanto el bautismo en el nombre de Jesucristo, siendo trinitario? A lo que él contestó, el hermano Aarón: eso no es verdad, porque yo a mis hermanos los he bautizado en el nombre de Jesucristo. Volvió ya a decirle: mire, hermano Aarón, usted bautizaba en ese nombre, pero usted mismo es trinitario, pues fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A usted lo bautizó Silas, ¿verdad? Esta es la historia de la luz del mundo. Las otras historias dicen que lo bautizó Saulo, no importa. Y si lo duda, vaya a preguntárselo. Él vive todavía al lado de Saulo. Él vive todavía al lado de Saulo, dice aquí. Pero las otras historias dicen que murió en 1935, 3 años antes. Al escuchar estas palabras, el siervo de Dios no esperó más. Ordenó a los hermanos dirigirse al rumbo indicado por María Luisa Espinosa de Rojas, que ese era el nombre de la mujer. Y al llegar a una casucha que se encontraba conforme a las señales que le fueron dadas, tocaron la puerta y salió Silas, pues Saulo en esas fechas se encontraba paralizado. Preguntó enseguida: ¿quiénes son ustedes? Entonces el hermano Aarón se identificó como el soldadito. Saulo, respondiendo el nombre, no acertaba a recordarlo, pero enseguida dijo: quizá ustedes son esos ángeles que soñé anoche y que el Señor me dijo que iban a venir. Invitados por Saulo, pasaron al interior junto con Silas, quien había bautizado al hermano Aarón en San Pedro de las Colonias. Como era tanta su inquietud, la inquietud del siervo de Dios, en cuanto se identificó con ellos, les preguntó de inmediato en qué nombre había sido bautizado. Le contestaron que no se dejara engañar, porque habían salido muchos engañadores introduciendo herejías de perdición, diciendo que debían bautizarse en el nombre de Jesucristo, pero que él estaba bautizado según el mandamiento de Mateo 28:19, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al momento sintió un gran dolor, pues se confirmaba lo que aquella mujer le había dicho. Por lo tanto, pensó que sus pecados aún no habían sido perdonados. Empezaron a prevenirle de todos esos falsos predicadores, diciéndole que había uno con mayor tenacidad y con mucha persuasión, del cual le pedían que se alejara, diciéndole: ese hombre se llama Aarón, así que tú apártate del tal, por eso has venido, ¿verdad? Pero no tengas temor, nosotros te ayudaremos. No pudiendo callar más el siervo de Dios, y con el dolor que le producía aquella revelación, que lo hizo sentir como una hoja de papel en el aire, les declaró lo que Cristo le había enseñado en visiones y sueños y en revelaciones que le fueron dadas. Le citó el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos, que en ningún otro hay salvación, y les dijo además que debía cumplir el mandamiento de testificar la verdad, como lo hicieron los apóstoles según el Evangelio en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 48. Pero fueron rebeldes a su enseñanza, primero por el error que ellos durante mucho tiempo habían predicado, y segundo porque todavía consideraban al siervo de Dios muy bajo a sus ojos, pues según ellos él era su hijo en la fe. No es según ellos, efectivamente era su hijo en la fe. Al escuchar estas palabras, fue tan grande la tristeza que se apoderó de su corazón y que le embargó. Aquello casi lo había aniquilado, pues siendo un hombre veraz no podía concebir que en su vida hubiera mentira por tantos años. Él no era culpable y a la vez se sentía con todo el peso de la responsabilidad, pues a cada alma que había escuchado su anuncio y que había creído en él, le decía que el Señor le había hablado y que Dios le había enviado. Tuvo miedo de perecer y no alcanzar la meta, el objetivo de realizar la misión santa que Dios le encomendara, por Dios encomendada. Y la iglesia reflexionaba ensimismado, sin tener noción de lo que le rodeaba, se quedó mudo con las sagradas escrituras en la mano. Aprovechando este momento de incertidumbre, Silas le tomó la Biblia, casi se la arrebató groseramente, y al abrirla le dijo: tu Biblia está rayada, ¿no sabes que debe estar limpia? Aquellas palabras no las registró su cerebro, pues no veía, no oía y no vivía. Fue Isabel Acevedo quien, dándose cuenta
de tal situación salió a su defensa diciéndole a Silas: la limpieza no se refiere a las rayas, se refiere a no ensuciarla con nuestros hechos. El hermano Julián también intervino, y al querer responder Silas, Saulo impuso su autoridad sobre su compañero diciéndole: Silas, en paz vinieron y en paz despídelos. Tomemos en cuenta que Silas, o sea que esto es un invento de la luz del mundo, porque Saulo y Silas murieron en 1935 y esta narrativa es de 1938. Se fue de inmediato al telégrafo, pues él quería comunicarle a la amada iglesia de Guadalajara la tragedia que estaba viviendo y pedirle su ayuda. En el trayecto su mente daba giros, pues era verdaderamente un torbellino que le llevaba sus pensamientos en un vorágine. Por eso hizo un telegrama para enviarlo al hermano Prisciliano González, quien se había quedado al frente de la iglesia en Guadalajara, en la calle 46. El mensaje decía: hermano Prisciliano, habla a la iglesia que se ponga en oración y ayuno a fin de que Dios solucione un problema de vital importancia, porque no abriré mi boca para hablar del evangelio en tanto que Dios no conteste mi petición. Aunque podía decirse que sus temores eran infundados, pues siendo el elegido de Dios, ¿qué temor podía tener en su vida? Pero él, sin saberlo, se angustiaba a la semejanza de Cristo en el huerto, cuando su aflicción le hizo sentir que vertía sangre en su rostro. Mira nada más, Eusebio lloró sangre igual que Jesucristo. Esta era la realidad en su sentir. Aún tenía el telegrama en su mano cuando le salió al encuentro Irineo Rojas, un hombre que conociera desde su principio y que ahora era dirigente de la iglesia del Consejo. Al saludarlo le dijo: hermano Irineo, acabo de enterarme que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, narrándole todo palabra con palabra y sin omitir nada. A lo que Irineo le dijo: déjate de niñerías, cállate la boca, que no comprendes que se te pueden ir todos. Si tú ya tienes mucho pueblo y algunos se te enojarán. Si quieres yo te bautizo y te vas bautizado. El siervo de Dios respondió: si el fundamento no es bueno, ¿cómo se puede edificar? Aquí Eusebio confirma que el fundamento es el bautismo, por eso seguimos insistiendo en que la iglesia se fundó en 1943. Continuó: así llegó a Guadalajara, a la casa de oración ubicada en la calle 46, y habló a los hermanos sin temor, sabiendo y confiando que en el Señor, que eran de Dios, y él pondría los medios para mover sus corazones a la obediencia. Concluyó diciendo: estamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque él no podía estarlo, habiéndole lavado la palabra que recibiera de Dios. Por tanto, el que quiera regresarse a Egipto, bien puede hacerlo. Y así fue que, lejos de irse, los hermanos se fortalecieron más, uniéndose en oración, y dijeron en su pensamiento, lo cual después manifestaron: ¿qué más queremos de señal en este varón de Dios que nos habla la verdad, y aun siendo en daño propio no cambia su espíritu de rectitud? Y todos a una voz dijeron: creemos en usted y con usted estamos. Todo lo que haga es de Dios. Al expresarlo coincidieron con la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y así, obrando de una manera ligera, aunque no se puede tomar como tal, o sea, miren, el apóstol de la restauración obrando de manera ligera, pues todo estaba en el plan de Dios para manifestar a su tiempo la perfección de la doctrina, siendo su sinceridad de que era un siervo de Dios, porque nos decía la verdad. El siervo de Dios, pensando en solucionar la situación, seleccionó a 2 hombres, los cuales eran en su aspecto santos, pues tenían un pacto, juramento de no casarse, y como sucedió en el pasado en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, todo esto no era otra cosa sino un periodo de prueba. Escogió pues el hermano Aarón a Lino Figueroa para que lo bautizara a él y a la hermana Elisa, y enseguida a su familia. De inmediato se bautizó todo el cuerpo ministerial, y así ya hubo pastores que bautizaran a toda la iglesia, la cual aceptó con agrado. Cuando el siervo de Dios explicó estas cosas, los invitó a obedecer, dejándolos en libertad de aceptar según su conciencia, fe y entendimiento. Este bautismo se efectuó el 27 de julio de 1938 en la casa de oración de la calle 46. Voy a leer el bautismo revelado de una vez.
Échatelo. Échale. Ok, ya es la última y nos vamos. No, aquí vamos. Échale que le toca a Miki cerrar. Ok, dice, y nos vamos. dice aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía: la hora es, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordemos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares. Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían unos a otros: ¿por qué será? Si ya todos somos bautizados. Esto sucedió poco después de la rebelión de 1942. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós capítulo 3, versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a su siervo los profetas. Fue en las primeras horas del día, de un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base que afirmaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía. Por lo cual, en una visión maravillosa, vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16, con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto. Pongan atención en esto. Esto es 18 de julio de 1943. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia de Cristo. El hermano Aarón comunicó a la iglesia su deseo de que se hiciera ayuno y oración durante una semana, y transcurridos esos días, llamó a los pastores delante de la iglesia de Guadalajara y les preguntó: a usted, hermano, ¿qué es lo que Dios le dio a conocer en respuesta a su oración y ayuno? Hable todo lo que Dios le dio. Comenzó el primero dando testimonio, con cierto asombro, de un nuevo bautismo, porque todos no se explicaban por qué, si ya estaban bautizados. Por fin todos dieron su testimonio. El hermano Aarón, al oír al último, dio la gloria a Dios y llorando dijo en alta voz: mi petición ha sido contestada. Le pedí al Señor que lo que a mí me dio se lo diera a toda la iglesia para mayor testimonio de que este paso es de Dios. Y comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara, lo cual él mismo hizo el 18 de julio de 1943. Si observan, Dios le habló para que él mismo se bautizara, lo cual él mismo hizo el domingo 18 de julio de 1943. Y se acuerdan la orden de Dios, ¿cuál fue? Levántate y bautízate invocando mi nombre. Entonces aquí es donde cabe la pregunta: ¿en qué nombre se bautizó? Si se bautizó en el nombre de Dios o en el nombre de Jesucristo. Se sumergió en las aguas bautismales el siervo de Dios, siendo las 12 horas del día. Asistieron al siervo de Dios en su bautismo los hermanos José Garibay y Julián Zamora. Enseguida bautizó a su familia y algunos ministros más, quienes, llenando los requisitos, quedaron autorizados para efectuar a su vez el bautismo de la demás iglesia. Como antecedente al respecto, una hermana llamada Petra le contó a José Garibay su sueño, en donde la volvían a bautizar, siendo reprendida por ello, pues se soñaba ataviada con un vestido nuevo y con él se metía al mar. En Tepic, en el quinto día de la consagración ordenada por Dios, el hermano Felipe Reyes, que a la razón vivía en ese lugar y era invidente, tuvo una visión espiritual donde veía al hermano Aarón rodeado de toda la iglesia, que caminaba por una vereda y llegaba a la orilla de un barranco no muy profundo, en el que corría un río muy ancho y hondo. Mas como la iglesia se quedaba parada al borde del barranco, el hermano Aarón los exhortaba a pasar al otro lado. Bajaron, y al llegar a la orilla, él volvió a pasar el río e invitó a seguir su ejemplo, saliendo hasta la orilla opuesta. En la Santa Cena siguiente, al llegar las iglesias, se les hizo la pregunta sobre las manifestaciones de Dios, y estando todo confirmado, el cuerpo ministerial fue bautizado el 13 de agosto de 1943. Toda la iglesia que había venido a la Santa Cena
siguió el ejemplo del siervo de Dios y sus pastores. Fuente: el libro original de Historia de la Luz del Mundo, titulado La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, páginas 94, 95 y 96. Adelante.